Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde voces se encuentran a distancia para hablar lo que muchos prefieren callar. Las pláticas incómodas. Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde hablamos lo que pasa por la cabeza y no siempre es fácil decir. Mi nombre es Atza Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Querétaro. Y del otro lado de la pantalla se encuentra mi amigo Omar Gerso. Él se encuentra en la ciudad de Puebla y nos arrancamos en esta aventura de hablar de lo que muchos prefieren callar. Hola, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Tenemos que hablar podcast. El día de hoy vamos a reír, vamos a reflexionar y, ¿por qué no?, hasta vamos a confesar que todos en alguna vez hemos sido migajeros profesionales. Atza, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿sabes qué? Justo pensaba en este término del ser migajero, creo que está muy de moda y me gusta mucho que hoy vamos a ahondar un poquito en este tema para desmenuzar. Claro, yo creo que todos en la vida hemos sido un poquito migajeros, pero ¿qué te parece si empezamos a compartir un poquito de qué es ser migajero? ¿Tú qué encontraste, amiga? ¿Sabes qué? Justo le pregunté a ChatGPT de que, oye Chat, ¿qué es ser migajero? Para que nos diera una definición así como un poquito más concreta. Creo que la definición que me dio fue como un poquito más en base al tema emocional, como en relaciones amorosas, pero vaya, Ok. ahorita desmenuzaremos todo el tema. Me dice ChatGPT, ser migajero es conformarte con lo mínimo en una relación, creyendo que eso es suficiente. Es vivir esperando ratitos de pequeños momentos, atención, cariño, detalles, etc., en lugar de recibir un amor o algo constante, claro y comprometido. ¡Qué fuerte! Es como Qué ir, rudo, ¿no? total, como ir buscando las obras de los demás, ¿no? Sí, literal pues migajas, ¿no? O sea, el sobrante, lo que queda. Órale, oye, fíjate que yo investigué un poquito el contexto cultural, sobre todo aquí en México, Súper. que migajero viene especialmente, o nace especialmente en México, sobre todo porque tenemos una cultura del humor a veces un tanto pesada, pero bueno, como mexicanos logramos entender como este tipo de frases y fíjate que encontré que obviamente para los que estén escuchando este podcast que no sean de México, el término coloquial migajero se usa para describir a alguien que vive de migajas, literalmente por eso viene la etimología migajero, o que aprovecha las oportunidades mínimas que otros dejan. Por ejemplo, ese cuate es un migajero, siempre está buscando lo que los demás dejan. De pronto, ser migajero puede ser oportunista o simplemente adaptarse. Que, bueno, ser migajero para muchos puede ser una forma de sobrevivir. Híjole, es que creo que para empezar hay que poner sobre la mesa que todos hemos sido migajeros, o sea, no Claro. es como, no queremos como hablar de otras personas, así como en tercera persona, sino, o sea, entendiendo que todos en algún aspecto hemos sido migajeros. Como bien dices, o sea, siento que sí es como un concepto muy mexicanizado, muy coloquial. Claro. Y que se ha puesto como en tendencia, o sea, de un tiempo para acá, yo lo he visto demasiado en redes sociales, pero siento que sí se ocupa un poco como de forma despectiva. Claro que, bueno, fíjate que desde tiempo anterior, o sea, tiempo antiguo, en la Edad Media, vamos a ponerle, los banquetes en los castillos y los palacios que dejaban, pues obviamente la comida que en los propios banquetes ya no les servía, y esa se la Sí. ofrecían a la población pobre, ¿no? Que pues se involucraba carne, pan, frutas, pero eran migajas que eran recogidas por los sirvientes y luego distribuidas a los más pobres. Desde ahí como que planteo esto porque creo que es importante entender que el migajero viene desde tiempo antiguo, que a la fecha lo hemos podido como usarlo de forma más coloquial, pues es diferente, ¿no? Y después vemos que ahora el término en la actualidad, el término migajero, que se ha extendido más allá de la comida, ahora también se refiere a quien aprovecha cualquier cosa que los demás descartan. Puede ser una oportunidad, puede ser atención, Ujú. puede ser una cuestión emocional. Bueno, como lo planteamos específicamente aquí en México, el migajero puede referirse también a no solamente a esta forma de recibir lo que queda, sino fíjate que también curiosamente hay un instrumento en la cocina que se llama el cepillo migajero, que es el que se encarga de quitar como las últimas cosillas pues de lo que va quedando de la Las comida. migajas. Claro, las migajas. Entonces está bien curioso que ahora ocupamos ese término nosotros para referirnos a ciertas situaciones, ¿no? Pero fíjate que se puede ser migajero en muchos aspectos.
O sea, siento que Bastante. puede ser migajero en diferentes rubros. ¿Tú cuáles piensas que pudiesen ser algunos aspectos que se relaciona con el ser migajero? ¿Dónde podemos migajear? Yo creo que sí, como que es como un aspecto muy amplio, pero mira, yo pensaría que, por ejemplo, una de de los rubros donde más migajeamos es uno, en relaciones de pareja, Claro, dos, en relaciones amistosas, creo que tres podría ser como también en la parte laboral, a veces como en los trabajos. Y ya por último, un concepto que quizás ya es como más nuevo, es ok. como las migajas digitales, que ahorita quiero que desmenucemos esto. Es algo que pasa actualmente, ¿no? Ya no solamente es una cuestión de migajeros emocionales en la pareja, por ejemplo, o migajeros en la amistad, que eso se da mucho en las relaciones laborales, cuando estás tratando de competir por un trabajo o cuando estás haciendo temas que tienen que ver con estrictamente una cuestión laboral, empezamos a migajear que de pronto, no sé, una gerencia, un puesto o ya aceptamos cualquier cosa con tal de estar ahí, ¿no? En los medios de comunicación se da bastante el migajear cámara, el migajear cuadro. Y ahora que mencionas eso de la migaja digital, es algo que posteamos para que nos den atención, para conseguir un like, para conseguir, y que bueno, como dices, lo vamos a abordar de un poquito más a profundidad, un poquito más adelante. Pero bueno, ¿qué piensas de esta forma de ser migajero también? Como por ejemplo, cuando te ofrecen un taquito, te dicen, aquí es un taquito, y tú dices, no, 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 todo chido. Dices, no, gracias. Pero cuando ofrecen la comida y ya cuando ves el taco bien armado y preparado, dices, bueno, no más uno. Y entonces ahí accedes. Hay otra cosa que Y tú también, por así de que ejemplo, bueno, si se pueden dos estaría perfecto. claro, migajeamos ya cuando lo vemos hecho, ¿no? O sea, no queríamos y de pronto ya queremos. Ujú. Otra de las cosas que también puede ser en las promociones de la tienda. ¿Me das las sabritas más baratas? Las que estén rotas o medio abiertas. Los famosos migajeros del El ahorro. expendio, ¿no? El expendio. Claro, migajeamos porque pues, es la cultura del ahorro, ¿no? Y luego, ¿qué tal Claro. está? El del crush que solo te contesta cuando no hay nadie más. Emociones migajeras, solo te buscan cuando nadie más les habla. Creo que esto es más común de lo que Súper pareciese. común. Creo que como que un ejemplo muy cotidiano es ese. Yo tengo como el de que te ilusionas porque por fin te contestaron un mensaje cuando después de días se la pasaron ignorándote. O sea, Claro, siento que este sí es como muy rudo porque, o sea, sí, en todos estos ejemplos siento que, o sea, son literal migajas, así como de que las vas aceptando porque sientes como de que, pues sí, de algo a nada, ¿verdad? De un taquito a quedarme con hambre, pues un taquito, ¿verdad? claro. Oye, fíjate que esas experiencias de migajear siento que son más comunes de lo que normalmente pudiese parecer. No sé si te ha pasado a ti que nos quieras compartir una experiencia donde hayas sido migajera, porque creo que en algún punto de nuestra vida todos hemos sido, o donde tú Sí. hayas sentido que de pronto hayas dejado sobras para que alguien más sea migajero de tu tiempo. Cualquiera de los dos casos. Ok, ok, ok. Bueno, mira, creo que como dices, o sea, todos hemos sido migajeros y quizás también todos hemos estado como en la otra posición, ¿no? O sea, Claro, todos sí. hemos estado como en los dos lados, o sea, no se puede como solo ser uno siempre. Pero pues hoy venimos a hablar de lo que es ser migajero, ¿verdad? Entonces, creo que un ejemplo de una experiencia que yo me acuerdo que no tiene tampoco tanto, o sea, tiene relativamente poco, Ok. fue con una amistad. O sea, creo que yo sí recibía literal como las migajas en esta amistad. Ah, Por lo menos como en términos de amigos, o sea, ok. yo suelo ser como entregada en mis amistades, o sea, trato de estar presente en los momentos malos, porque sé que para los momentos buenos como que de pronto siempre va a haber muchos aplausos, ¿sabes? O sea, Ajá, hasta sí, sí, personas sí. que son tus conocidos o que no son tan cercanos, o sea, cuando tienes momentos buenos, sí estoy, o sea, sí trataré de estar, pero hay demasiada gente ya como aplaudiendo y como que seguro yo te voy a aplaudir, pero no, tal vez no te voy a hacer tanto ruido. Pero cuando sé que alguien está pasando como por un mal momento, siento que es cuando menos personas están y cuando de pronto a mí me gusta más como decir, hola, aquí estoy. Porque Claro. sé que de pronto ahí es cuando los amigos, quién sabe dónde están, ¿sabes? O sea, como que cada quien está muy ocupado en su vida
Entonces, creo que bajo este contexto, obviamente Ok. yo intentaba pues ser una amiga muy presente en muchas situaciones, ¿no? Pongámosle, no le pongamos género, supongamos que Ok. es amiga, amigo, o no sé si ya dije que era, pero bueno, en fin, esta persona creo que era muy, o sea, me demandaba demasiada atención. Era Ok. como de, tengo este problema, todos los días me buscaba por un problema diferente. Yo me la pasaba como aconsejando, de verdad como desbordada de, tiene demasiados problemas, necesito ayudarla, ¿no? Ok, ok. Necesito como ayudar a que salga de ahí. Pero, de pronto ya después de años, o sea, yo te estoy contando como una experiencia así resumidita, pero de años de yo estar como constantemente ahí, de pronto un día yo necesitaba que alguien me escuchara. Yo no soy como muy de contar mis problemas, entonces si un día yo me abro es porque de verdad necesito Claro, ayuda, o sea, y es claro. como de, ok, necesito que alguien me escuche ahora sí. Entonces yo como que dije, bueno, si yo le he escuchado por años, pues seguramente pues estará para mí, ¿no? Seguro. Y de pronto era como de que, ay, pero es que fíjate que ahorita tengo esto que hacer y después esto, pero si quieres, pues te hablo, o si quieres, mándame una nota de voz, o si quieres, no sé, o sea, como que mil pretextos, pues. Y de Ok, ok. pronto cuando necesitaba, no sé, algún favor o algo, igual era como de que, ay, déjame ver, déjame pensar, pero no sé qué. Como que le daba muchas vueltas al asunto y de pronto creo que me costó como muchos años darme cuenta que no iba y lo mismo, o sea, lo mismo que yo daba no era lo mismo que Ujú. venía de regreso. Entonces como que Órale. dije, ok, Ujú. creo que estoy siendo como un poco migajera en ese sentido. O sea, como que estoy recibiendo lo que le sobra a esta persona de tiempo. Si le sobra un poquito de tiempo, te lo doy. Si Claro. mañana me sobra un poquito de, o sea, lo que le sobraba era como, sí, sí, por favor, ¿no? Y yo no le daba eso, entonces pues obviamente yo no esperaba eso de esta persona. Entonces creo que eso sí fue como algo que me llevó ya después como a establecer ciertos límites, pero pues obviamente me lastimó mucho porque pues era una persona con la que yo por el contrario de darle migajas, o sea, le daba el banquete completo y yo Claro. recibía literal las migajas de esta amistad. Entonces creo que ese sería como uno de los ejemplos que quizás me han como impactado más. Tú, por ejemplo, ¿qué experiencia nos quieres contar? Claro, sobre dar migajas o recibir migajas, yo creo que me he enfrentado a también una amistad. Regularmente, por eso menciono como que en la amistad regularmente se da un poquito, creo que más. O sea, creo que sí pasa en las relaciones de pareja, pero también creo que en la amistad lo reciente es como más porque de alguna forma, no sé, si son noviecillos, por ejemplo, pues puede la posibilidad de que terminen, ¿no? Pero si son amiguitos, como que duele mucho una ruptura de amistad. Entonces yo, la verdad, había una persona que a mí como que me interesaba su amistad porque me parecía como chévere, como todo bien, como que yo decía, me la paso bien, está súper divertido y como que siento que todo fluye, ¿no? Entonces, Sí. como que empezó a fluir la amistad, pero llegó un punto donde yo me di cuenta que no era lo mismo en cuestión emocional, afectiva, como que yo Ujú. me trataba de desgastar más tratando de comprender como cuestiones afectivas, como pues es que su tiempo o porque a lo mejor está pasando algo difícil y cosas así, ¿no? Pero justamente como mencionas, algo que compartimos también es que personalmente me cuesta como demasiado poder abrirme a compartir como ciertas cosas porque justamente cuando vas viviendo como ciertos rechazos en la vida, llega un punto donde dices, bueno, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, eso va formando un caparazón y al final creo que formé como una parte donde ya no quería como compartirle a nadie como cierta vulnerabilidad y me acuerdo que pues por cuestiones de la vida conecté con un amigo que el cual la verdad pues, todo bien, todo en orden, pero de pronto sí yo me di cuenta que justamente había cosas en las cuales ya no me sentía tan cómodo porque había momentos en los que teníamos que compartir, por ejemplo, cosas en común y públicos en común y entonces había como que cierto tipo de meditación hacia mi persona, o sea, como que yo notaba que
por alguna razón siempre había un tema en el cual yo tenía que terminar siendo el segundo de todas las cosas que hacíamos. Y no es que me molestase, porque la verdad no me molesta como no siempre tener como todo el centro de atención, pero había momentos en los cuales de pronto sí necesitaba como de, oye, mira, tengo esto, me está pasando esto, y cuando necesitaba una escucha, no estaba, ¿sabes? Como que no había no había algo con que yo pudiese confiar, y entonces eso, como yo no quería perder esa amistad, me llevó a que yo desgastase mis emociones tratando de soportar o tratando de poner como cosas como para evitar ver la realidad de lo que estaba pasando, y es que yo estaba tratando de encajar en donde no iba a encajar porque no era ahí, ¿sabes? Como que a veces el migajear es eso, el querer ser parte de una comunidad, el querer ser parte de un estatus, te lleva a migajear cosas en las cuales aceptas como las obras de eso cuando te das cuenta que no debería ser así y que también te mereces ser en el banquete. Entonces es cuando me di cuenta y dije, yo creo que esta amistad no me está haciendo bien, no me está aportando y no me siento como debería sentirme en una amistad, como con esa confianza de poder contarte algo y poder decirte, mira, me está pasando esto, y bueno, al final yo estaba dando más de mí y sabía que lo que estaba recibiendo era solamente una mínima parte de esa amistad, y fueron patrones en los cuales después de mucho tiempo yo me di cuenta que ya no solamente era uno, sino gente de otros lados, y me decía, oye, ¿por qué permites que te traten así si tú eres súper de otra forma? Y ahí es cuando ya me di cuenta que yo estaba recibiendo como un trato de migajas de alguien más, cuando yo le estaba dando obviamente todo la importancia. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Omar? No necesitamos esto. Y yo creo que, como bien menciona Satsa, uno empieza a poner límites más adelante y la gente de pronto no lo va a entender y va a decir, es que cambiaste y ya no eres el mismo y aquí, pero cuando te vas dando cuenta de que es importante no aceptar las migajas de los demás, como no solamente lo que les sobra, sino tiempo de calidad, vas limitando tu círculo social y vas aprendiendo a que mereces respeto, mereces valor, y que no por el hecho de tú prestarle atención a alguien significa que esa persona tiene el derecho de hacer contigo, con tus emociones, con tu responsabilidad afectiva, migajas solamente porque para esa persona no es importante lo que para ti sí es importante. Entonces, en ese sentido, esas experiencias que, como dices, se mencionan fáciles, pero en el proceso duelen, y duelen mucho porque te tienes que sacrificar a cosas en las cuales quizá no estabas totalmente de acuerdo, y son Sí. cuestiones dolorosas, al final sí duelen. Creo que también como que una característica que tiene como el estar en este camino de recibir migajas es que de pronto no te das cuenta de inmediato, o sea, como que te das cuenta al final, o sea, creo que por ejemplo también este tema en cuestión de relaciones amorosas, o sea, yo sí siento que es muy común que de pronto, o sea, tú le digas a tu amiga de que amiga, date cuenta, ¿no? Y sí, o sea, realmente en el momento, todos hemos estado ahí también, o sea, en el momento no te das cuenta qué tan poco te están dando, o sea, a cambio de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Claro, Y es como este camino doloroso de irte dando cuenta de que, ok, bueno, quizás no es lo que yo estoy esperando y te cuesta trabajo como entenderlo, darte cuenta, asimilarlo y hasta que quizás ya llegas como al punto de aceptación y de decir, ok, bueno, yo no me merezco esto y poner un límite, ¿no? Pero siento que sí es como un camino, o sea, no te das cuenta de un día a otro que estás recibiendo migajas, porque a veces siento que también pues intentamos entender, ser comprensivos, ser empáticos y decir como, bueno, es que quizás está pasando por un mal momento. Bueno, pero, o sea, como justificar, ¿sabes? O sea, como de que, por ejemplo, el de que, no sé, no te contestan en, no sé, 8 horas, ¿no? 2 días, 3 días, y tú, bueno, es que seguro es que está súper ocupado en trabajando, ¿no? Y así, o sea, siento que nos la pasamos como un poco justificando las claro, acciones de los demás y ya llega un punto en el que te das cuenta que no, o sea, no es que no tuviera tiempo, no es que, porque bueno, si no tienes tiempo es porque pues algo no te interesa, ¿no? O sea, claro. como que
tardas tiempo en darte cuenta que estás recibiendo muy poco de la otra persona, ¿no? O sea, obviamente hablando en términos de amistades, relaciones y demás, siento que tardas un poco en darte cuenta que no estás recibiendo lo que mereces, ¿no? Claro, y que al final como que está bien a veces no darte cuenta porque como que tú lo entregas, lo das con cariño y lo das con amor, ¿no? Y de pronto no darte cuenta está bien en una primera instancia porque lo haces de manera honesta. Pero ya cuando detectas como esas red flags o cuando vas notando que algo no está cuadrando o que no está funcionando, es cuando ahí sí tienes que intervenir y decir, ¿sabes qué? No está padre estar recibiendo esto cuando estoy dando esto. Y aunque suene quizá muy radical, es cuando tú tienes que empezar, porque ese es el momento exacto donde tú tienes que cuidar tu corazón, donde tienes que cuidar la forma en la que tú te vas desarrollando y vas creciendo y el entorno que vas desarrollando a partir de esas migajas. No sé si te ha pasado que de pronto encuentras como que ¿cómo llegas a una parte de pronto donde alguna vez hemos como sido, como que en algún punto hemos migajeado cosas y llegar a un punto donde te das cuenta y dices, yo no necesito migajear esto porque mi valor es más alto? No sé si has llegado a un punto donde te has dado cuenta de esas cosas, esos patrones y cómo es que tú has logrado quitar esas migajas para convertirlas en un banquete propio tuyo. Sí, mira, yo creo que algo que es como importante también es que de pronto es como lo decíamos del podcast pasado, un proceso, ¿no? O sea, no es de un día a otro. Sin embargo, creo que también ya cuando llegas a un punto quizás de madurez o de que te han pasado varias experiencias, llegas a establecer ciertos límites. Claro. Y también creo que todos tenemos, aunque seamos o muy jóvenes o muy grandes, ciertos límites. O sea, yo por ejemplo recuerdo ahorita que de una experiencia en la prepa con una amiga que igual tenía, que rebasó como ciertos límites y yo recuerdo que sí como que yo dije, no, o sea, no tengo por qué ser amiga de esta persona, ¿no? O sea, no me parecen X y Y y demás. Y yo como que corté esa amistad, ¿no? Y siento que, por ejemplo, en temas de amistad, he tenido muy claro que no quiero permitir y he sido como muy juiciosa en ese sentido, de decir, ok, esto no, o sea, igual y me tardo un poco, en algunos casos más que en otros, pero no, de pronto no soy como muy de estar como soportando, de decir, no, es que tengo que aguantar esto, el otro. Pero lo que sí es que en otros aspectos, o sea, sí he sido más, quizás tolerante, ¿no? En decir, en lo que te digo, en justificar. O sea, creo que hay, como en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, pues sí, de pronto no es tan fácil establecer límites. Pero lo que yo he hecho es quizás como ponerme como prioridad y como entender que pues lo que yo ofrezco es de valor. O sea, si yo traigo a ti, no sé, por ponértelo como en un contexto, un platillo, ¿no? Traigo a ti un platillo que me tardé días en conseguir los ingredientes, que me tardé, no sé, horas en cocinarlo y demás. Pues, y si tú vienes de regreso y me das de que un hot dog así sin catsup, así nada más el Claro, pan con la salchicha, o sea, como que pues digo, bueno, es que, o sea, no es recíproco, ¿no? Entonces claro. creo que de pronto es un poco eso, o sea, entender el valor que tenemos, vernos como desde afuera, o sea, como decir, bueno, a mí me gustaría tener un amigo como yo, y si tu respuesta es sí, pues es que bueno, entonces estás ofreciendo algo bueno al otro, ¿no? Claro, Entonces yo creo que si te puedes un poquito observar desde fuera y ver lo que tú das a cambio de lo que tú recibes, yo creo que te puede ser un poco más objetiva la forma en la que estás visualizando las cosas, ¿no? claro, porque al final pues tiene que ver también con mucho enfoque que le pones a eso que ya estás recibiendo, como migajas o como algo que avanzar, como o te quedas recibiendo migajas o lo enfocas en crecer, ¿no? Porque hay gente, creo que hay gente que puede vivir de las migajas toda la vida Sí, y 100%. Y bueno, eso es algo que de pronto es una cuestión de realidad, ¿no? Porque al final no tienes por qué vivir de las migajas, no tienes por qué siempre estar en las migajas. Creo que a veces
las migajas son el camino para llegar a algo, pero creo que sí puede ser posible como no siempre estar dependiendo de las migajas. Y eso es un punto en el cual, por ejemplo, me he encontrado cómo se relaciona este tema tan actual, ¿no? El que de alguna forma las migajas es una falta de atención, ¿no? De alguna forma el recoger migajas nos habla de una falta de algo, nos habla de un vacío, nos De un habla vacío, sí, nos habla de querer buscar como respuestas, como tratar de encajar y de buscar y así. Y fíjate que me encontré con un ejemplo descrito en 2 libros que bueno, para la audiencia, para los que saben y como sabes, Salsa, me gusta mucho el poder estudiar los libros que tienen que ver con hermenéutica, que tienen que ver con el texto sagrado, porque siento que hay muchas cosas que a veces desconocemos, pero cuando les quitamos ese enfoque religioso y los vemos con una perspectiva muy, muy aplicativa a nuestra vida diaria, las cosas pueden ser totalmente diferentes. Y te quiero compartir este ejemplo que encontré en 2 libros escritos dentro del compendio de la Biblia, que son el libro de Mateo y el libro de Marcos, sobre una mujer, justamente es una mujer que ruega por migajas. Era una mujer cananea, que bueno, para ponerlo un poquito más en contexto, los judíos tenían reglas muy estrictas en cuanto a la gente que no era propiamente judía. Y esta mujer, al ser una mujer cananea, que también era como sirofenicia, que es decir, que pertenecía un tanto a Siria y un tanto a Fenicia. Una mujer cananea le pide a Jesús que sane a su hija, que pues estaba enferma. Entonces Jesús le dice que él fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Y usa una metáfora que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y la respuesta de la mujer es la siguiente. Le dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y me encanta este ejemplo porque las migajas aquí son un símbolo de fe y humildad. Muchas veces creemos que porque de alguna forma tenemos ese vacío y tratamos de llenarlo, nos sentimos como menospreciados, como claro. vulnerables, como no soy suficiente porque estoy recogiendo migajas, ¿no? Pero en este ejemplo que comparto es la mujer que sabía que lo que le estaba diciendo Jesús mismo y ella responde, aún las migajas son un símbolo de fe y humildad. La mujer no exige nada, pero cree que hasta las obras de la misericordia de Dios tienen el poder. Y entonces Jesús, al ver ese ejemplo, la elogia y la bendice. ¿Por qué? Porque ella tuvo que traspasar como muchas cosas que culturalmente no estaban bien. Culturalmente ella era una mujer que no tenía derecho a acercarse a hablar a Jesús, que lo único que podía recibir de los judíos eran las migajas. Pero a esta mujer no le importó esas migajas porque sabía que esas migajas eran el comienzo de un banquete. Que bueno, ya Exacto. en una aplicación un poquito más cristocéntrica y relacionada es el tema de que pues cuando tú aceptas a Jesús como tu único salvador, él te trae como regalo pues todo lo que es el reino, la salvación y el banquete, que bueno, ya es un tema más profundo, pero bueno, este ejemplo específicamente lo quería compartir desde esta perspectiva porque creo que todos hemos sido migajeros en algún punto de nuestras vidas y creo que deberíamos verlo con un punto de madurez en el cual si estás en una situación así y no sabes de dónde es, utiliza eso para beneficio y no para destruirte. Si emocionalmente sientes que estás dependiendo de alguien más, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no te permiten estar en paz, a solas, donde puedas estar tranquilo sin tener que estar migajeando la atención de alguien más? Sí, creo que en este ejemplo que tú dices, lo toca desde un enfoque bueno, ¿no? Claro. O sea, como positivo, como que le da la vuelta a todo este concepto que venimos diciendo. O sea, en vez de vernos como hacia abajo, o sea, de vernos como algo así como, ay, qué indigno soy, ¿no? Ok. No sé, como que menospreciarnos, o sea, en vez de menospreciarnos, Claro. creo que podríamos también verlo como una oportunidad para crecer, ¿no? Claro. Todos hemos estado ahí, o sea, todos hemos sido parte de este concepto en algún momento y pues obviamente, o sea, no podemos estar completamente en un lado o en el otro, ¿no? O sea, obviamente vamos a estar fluctuando, de pronto vamos a ser el migajero y de pronto vamos a ser quien da migajas a otros, ¿no? Claro. Pero esto no nos hace ni buenos ni malos, ¿no? Simplemente lo que creo que es importante rescatar aquí es que es parte quizás de un proceso,
pero que la meta no sea quedarte ahí. Ok, ya fuiste, recibiste quizás esto poco para avanzar, ¿no? Supongamos en un trabajo. Quizás necesitabas un trabajo, entonces pues aceptas un trabajo que quizás no era lo que tú querías, pero bueno, necesitabas trabajar porque necesitas pagar cuentas y demás, ¿no? Claro. Entonces, o sea, eso no te hace como indigno y que te sientas así como súper chiquito de, ay, es que de pronto eso nos pasa, ¿no? O sea, nos Sí, sentimos como, ay, o sea, por qué tengo que estar aquí en este lugar? Pero bueno, es como un paso, o sea, es un paso para quizás después en ese mismo trabajo te surge otra oportunidad, crecimiento, conoces a otra persona que te lleva de A a punto B y vaya, o sea, verlo como un proceso, ¿no? No quedarte ahí, ya sea en una amistad, en una relación amorosa, en un trabajo y demás. O sea, no estar constantemente viviendo de migajas, sino si estás ahí, no te sientas indigno, simplemente sal de ahí, intenta mejorar, pero tampoco es como que un tema de, ay, siento demasiada pena porque yo he estado aceptando las migajas de esta amistad o de este no sé, novio o novia además, o sea, sino como, ok, simplemente como párate tantito, piensa qué es lo que quiere justo Dios, porque, ¿sabes? En este ejemplo pensaba que Dios no nos da las obras, o sea, somos nosotros ahí, se cambia el rol y nosotros somos quien les da las obras de nuestro tiempo a Dios, nosotros claro. somos quien le da lo que nos queda. O sea, Sí, lo que nos queda, eso es como la parte en la que nosotros a veces somos con Dios. Pero Dios no es así con nosotros. O sea, Dios al contrario, Él nos da todo, se entrega por completo. Ni siquiera nos pide ser recíprocos, porque si fuera por reciprocidad, pues ya hubiéramos perdido muchas bendiciones hace mucho, ¿no? O sea, claro. no actúa como un humano que nosotros decimos, ok, vamos a ser amigos, pero también espero yo de ti lo que yo te doy, ¿no? O sea, Dios, con Dios no funciona así. Claro. Entonces creo que si Dios nos da este amor tan grande, tan entregado, ¿por qué vamos a estar como aceptando de otras personas que no son Dios, o sea, que son humanos igual que nosotros? ¿Por qué vamos a aceptar tan poquito? O sea, lo que le sobra, lo que le queda. O sea, creo que justo, ¿sabes? Tener como una definición Ok. de lo que era o de lo que es más bien, el amor y la amistad, que creo que en estos dos rubros es donde de pronto más migajeamos, ¿no? Claro. Entonces, como que me quedé pensando que, mira, en el tema del amor, o sea, por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca del amor? Este pasaje, pues ya todos lo conocemos, es súper cotidiano, Corintios. Pero dice que el amor es paciente, es bondadoso, o sea, pongamos así subrayado bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso. Yo no sabía que era jactancioso, pero busqué y jactancioso significa que no es como engreído, o sea, que no se siente como uno más que tú. Ajá. Eh, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, o sea, creo que si alguien no te está dando todo esto, pues es que no es amor, ¿no? O Ujú. sea, si alguien busca su beneficio antes que ofrecerte algo a ti, si alguien es como de, bueno, es que yo compré esto, pero es que es para mí, o sea, si alguien es envidioso, si alguien es todo lo opuesto de este concepto, pues claramente no es amor, ¿no? O Claro, sea, es creo otra cosa. que como que de pronto decimos, ay, es que Dios, dame una señal. O sea, aquí está la señal, ¿sabes? O sea, a veces somos como de que, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues te pasa porque no entiendes quizás los conceptos y que a todos nos ha pasado. O sea, yo creo que tú y yo hemos estado ahí seguramente en muchas ocasiones. O sea, de que ni siquiera entendemos lo que es el amor y de pronto es como, bueno, pues quizás el amor es que te contesten 2 días después, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Las esperas que nosotros a veces les permitimos a la gente, y no es que siempre te tenga que responder rápido, por ejemplo, en ejemplo, pero yo creo que al final la responsabilidad afectiva es lo que permite que no caigamos en que nosotros seamos los que provoquemos que esa persona se sienta como las migajas de nuestro tiempo. Y nosotros, al detectar que, por ejemplo, realmente estamos siendo migajeros, es cuando realmente creo que pudiésemos tomar decisiones al respecto. Es decir, como lo mencionábamos, el migajero
pues está bien en alguna parte de nuestra vida, pero lo importante es no quedarte en ese mood de migajero creyendo que lo que recibes como por lo que sobra, por rechazo, por otros factores en los cuales tú no te sientas digno de recibir un banquete, no te sientas digno de recibir como lo que realmente mereces, es cuando ahí tienes que ponerle pues enfoque a lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y dar una mirada hacia adentro y decir, a ver, ¿realmente merezco esto? ¿Realmente necesito estar en esta condición o merezco algo más? Y como mencionaba Satsa, yo creo que Dios es el claro ejemplo de que Él no vino a dar migajas, Él vino a dar todo. Por eso es que murió en esa cruz, porque lo dio todo. Y a partir de eso, por eso como que tener en cuenta que en el fondo muchos piensan que solo merecen las migajas, pero desde un punto en el que Jesús vino o que Dios, por eso como que siento que Dios es muy importante en la vida del ser humano, porque cuando Dios viene a tu vida, Él te hace entender que Él no espera de ti o que no te ve a ti como una migaja, sino como te ve como parte del reino. Te abre una expansión espiritual, un conocimiento también un tanto espiritual y un tanto terrenal en el cual ya con el paso del tiempo y con la madurez te vas dando cuenta que ya no vas a aceptar las migajas de cualquier persona y que tú también vas aprendiendo a ser responsable con esas cuestiones que al final pues se pueden convertir en malos entendidos. Sí. Sabes, justo ahorita que dices responsable, creo que ahí hay que ponerle mucho ojo en ese sentido de que de pronto somos un poco las víctimas de nuestras propias decisiones. O sea, como que no nos responsabilizamos de las malas decisiones que tomamos. O sea, aceptamos quizás migajas de amistad, migajas en amor, migajas. O sea, nos la pasamos como migajeando y de pronto es como, Dios, ayúdame, pero ¿por qué me pasa esto y demás? Claro. ¿No? Y creo que también entra un poco la parte de ser responsables. Hay una parte en la Biblia que habla acerca de cuidar tu corazón. Uy, me ¿no? encanta. No sé Sí. si la has leído, pero es un versículo que dice tal cual como que cuida tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Y creo que ahí entra nuestra responsabilidad que a veces omitimos, o sea, vamos por la vida entregando nuestra confianza, nuestras buenas acciones. Bueno, buenas acciones no, creo que buenas acciones todos merecemos dar buenas acciones, pero nuestra confianza, nuestra amistad, nuestro amor desmedido, pero de pronto siento que lo damos mal, o sea, en este sentido de que no elegimos bien a las personas y no cuidamos nuestro corazón. Entonces también creo que entra un poco la responsabilidad de que hay que cuidar eso que es tan frágil, tan sensible, que de él emanan muchas cosas. Hay que cuidarlo un poco más para que no estemos después sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Claro, totalmente. Oye, fíjate que me haces pensar en algunas preguntas como retóricas que pudiésemos también compartir con la audiencia. Y es, ¿ser migajero es cool o solo da pena ajena? ¿Tú qué piensas? Ay, Dios mío. Yo creo que pues no es cool, ¿no? Yo creo que no. O sea, no creo que sea padre aceptar migajas. Claro, ¿Tú qué piensas? Que luego, ¿sabes qué pienso? Pienso que muchos se hacen migajeros por ser cool, porque es una posición de víctima y es una posición en la cual recibes más atención. Entonces, siento que muchas veces como que pues voy a ser migajero para ser cool, que no debería ser. Siento que no debería ser. Bueno, otra pregunta. ¿Nacimos migajeros o nos hicimos? O sea, yo creo que al revés, o sea, como que de pronto mientras más joven eres, más inexperto, más inmaduro, eres más migajero. O sea, es mucho más fácil aceptar migajas que cuando ya tienes ciertas experiencias, madurez, etcétera. Eso pienso. Claro. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que nos hacemos migajeros, o sea, como que pues también depende de las circunstancias, del contexto y todo lo que se desarrolle, pero yo creo que, bueno, es que es difícil, a ver, les voy a decir por qué es difícil, porque en un contexto donde la situación, vamos a ponerle económica, lo tienes todo, ¿qué podrías migajear? Sí. Pero bueno, ahí entran los aspectos de atención, o sea, lo que me lleva a pensar que de alguna forma, pues sí nacemos con
con una parte como necesitada y como que tratamos de buscarlo y el tema es cuando no logramos satisfacer esos vacíos, empezamos a migajear en otros lados tratando de llenar esos vacíos que a lo mejor no tienen que ser llenados por esas cosas, sino por tu identidad, por tu razón, por lo que crees y por los valores que vas desarrollando. Entonces, creo que nacemos con un porcentaje de ser migajeros y el otro porcentaje lo desarrollamos full, a partir de envidias, Sí, es contiendas, que sí, como dices, siento que, ay, perdón que te todo bien. interrumpí, siento que viene de un contexto de un vacío, o sea, cien por Sí, ciento. Siento que, pues, obviamente intentamos llenar nuestros vacíos, o sea, vaya, todos tenemos vacíos y tenemos espacios ahí que cubrir, pero de pronto no son cubiertos de la manera correcta. Entonces, obviamente buscamos aceptación, o sea, es humano buscar aceptación, buscar amor, buscar o sea, muchas cosas que de pronto buscamos, pero buscamos en los lugares equivocados, ¿no? claro, lo que me lleva a preguntarme, ¿qué migajas estamos cazando en la vida? Si fuéramos unas palomitas, que de alguna forma que la comida son las migajas, ¿qué tipo de comida estamos consumiendo? ¿O qué tipo de migajas estamos aceptando? Es una muy buena pregunta para reflexionar Para para todos en todos. Claro, casa. así que tú pregúntate qué tipo de migajas estás recibiendo. Y las migajas que estás recibiendo, ¿las estás enfocando bien o te estás destruyendo con eso? También sabes que hay que retomar un poquito el tema de las migajas digitales. Uy, sí, O sea, creo que eso es como un tema muy de ahorita, que creo que todos obviamente lo hemos hecho. Al final las redes sociales parten de la aceptación, o sea, parten de esta visión de que todos tenemos una vida perfecta, que queremos compartir y que nadie comparte pues como que la parte vulnerable de su vida, sino como está llena pues de momentos buenos y pues de pronto siento que es un poco eso, el migajear digitalmente. ¿Qué es para ti migajear la digitalmente? migaja digital es cuando nos mantenemos como pendientes, pero de manera como descontrolada. El saber que, por ejemplo, quién le dio like a mis cosas o quién revisó mis historias o estar como perder un poquito la conciencia entre lo que tu vida real es y cuando ya empieza una faceta donde empiezas a pensar en solamente cómo las redes sociales van a proyectarte y como que pierdes cierta realidad, es cuando siento que empiezas a migajear digitalmente porque necesitas un like, necesitas un me encanta, necesitas una interacción para que tengas valoración, para que te sientas validado, para que te sientas como que, pues estoy encajando. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así. La migaja digital, las redes sociales están hechas para compartir lo que haces y está bien, tú compartes lo que vives, lo que llevas, lo que exprésate, pero no te pongas en una posición donde eso tenga que ser un factor para que tú te sientas validado en las cosas que haces. Eso creo que es la migaja digital. Sí, aunque creo que es complicado, o sea, al final está diseñado para eso, ¿no? O sea, es complicado, como que sacarte este pensamiento. O sea, al final, pues obviamente todos queremos validación y lo subimos con una intención, ¿no? Lo que creo Claro, que sí es sí. importante creo que mientras más joven seas, es que eso no te defina, o sea, como persona, ¿no? O sea, porque de pronto sí hay como definición, o sea, a través de si eres muy validado o menos validado, si gusta o no gusta lo que eres, ¿no? Y creo que también ahí importa un poquito que de pronto hay que también ser como o aceptar como el rechazo, o sea, o como saber que no a Claro. todos les vas a gustar, no a todos les vas a caer bien, no todos te siguen porque quieran ver tus cosas, o sea, creo que ahí entra el ejemplo de que de pronto tú subes una historia y la ven, no sé, 200 personas, 300 personas y de pronto sube una foto y 50 likes. Entonces dices, ¿cómo hay tanta gente que te está viendo, pero tan poca que te está como aplaudiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como que creo que también, o sea, está bien compartir y validarte a través de, pero eso no te define, o sea, no eres más o eres menos porque tengas más seguidores, menos seguidores, más validación o menos validación, o sea, al final está bien quien seas, ¿no?
Claro, lo que al final también me llevó a esta pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos para que nadie dependa de las migajas? Porque creo que también nosotros podemos ocasionar que personas dependan de las migajas que de pronto pues podemos llegar a ofrecer, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Y nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos para que a lo mejor esas migajas que alguien dejó, tú las tomes como de manera positiva y no te enfrasques con eso y como dices, que eso no te defina, como que el hecho de que a lo mejor tienes que tomar una oportunidad que alguien no quiere tomar y que a lo mejor para él representa una migaja, pero para ti representa una gran oportunidad, que no por eso eres menos y que no deberías dejarla pasar solamente por un prejuicio que pudieses llegar a tener y por tener o por intentar querer la validación de alguien más. Siento que en ese sentido es muy importante que nosotros como personas pensantes, conscientes, con esa capacidad de conciencia, tengamos esa disponibilidad de poder discernir cuando una cosa, una actividad, una cuestión emocional está provocando que nosotros seamos los que estemos migajeando y que eso no nos esté llevando como a crecer y a evolucionar. Y también creo que la responsabilidad que decías que tenemos también nosotros para no ofrecer migajas a otros, ¿no? Porque pues Claro. también es parte de, o sea, somos un círculo de, para alguien que recibe migajas se necesita alguien que da migajas, ¿no? Y de pronto pues obviamente estamos en una posición o en la otra, entonces también creo que es entender la responsabilidad que cada quien tenemos para no dar lo que nos sobra. O sea, primero creo que podríamos empezar por no dar lo que nos sobra a Dios y Claro. después, pues por no dar lo que nos sobra a los que nos rodean, ¿no? O sea, ya quizás no podremos ser como que presentes en todas nuestras relaciones. O sea, si tienes, no sé, 50 amigos, tampoco puedes estar como presente en la vida de todos. Pero si tienes 3 amigos muy cercanos, 4 amigos, tus papás, o sea, las personas más cercanas, pues trata de no dar migajas, trata de ser una persona presente que se pueda como dar también a los demás, ¿no? O sea, creo que eso sería una buena reflexión, que todos pues tengan como responsabilidad también en la parte en la que damos, no solo en la que recibimos. Claro, totalmente. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que te hayas reído y sobre todo que haya sido muy inspirador para ti. Atsa y yo decidimos compartir este tema que lo habíamos planificado, pensado y la verdad es que no fue tan sencillo poder estructurarlo porque hay mucho de qué hablar. Hay muchas situaciones en las que de pronto podamos ser migajeros, pero esperemos que este contenido, esta charla, este podcast te haya sido de agrado, que te hayas divertido un ratillo y sobre todo que también pongas conciencia en esas cosillas que de pronto tú sientes que vale la pena escuchar. Atsa, no sé si tengas algo más que compartir con la audiencia. Nada, pues gracias por escucharnos. Llegamos al final de este podcast. Creo que fue muy enriquecedor escucharnos y rebotar ideas. Y pues esperamos que sea de su agrado. Nos vemos la próxima semana, en 2 semanas más. Y pues es todo. Claro que sí, no se pierdan el siguiente episodio porque seguramente va a estar lleno de risas, va a estar lleno de reflexiones y no te olvides que le puedes mandar este podcast a tu amigo el migajero para que reflexione, piense y haga cosas productivas. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo de mi parte, Atsa, también, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, van a aparecer en la parte de aquí abajo y bueno, esperen el próximo episodio. Chao amigos y hasta la próxima. Adiós. Fue Tenemos que hablar podcast. No te pierdas nuestros siguientes episodios con Atsa Rodríguez Y Omar Gerso. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos que hablar podcast.